Están ansiosos preparando el viaje. Y estamos ansiosos, yo estoy con miedos, pero bueno, el miedo a las emociones. Hola. Dale, Dari. Bueno, cuando llegamos al país, enseguida vinimos a este templo que era el símbolo de nuestra casa en Rodas. Nosotros llegamos en 1939. Fuimos la última delegación de 20 y tantas personas que salió de Rodas antes de la guerra. Y todos recibimos aquí el apoyo de familiares, amigos, conciudadanos. Aquí después conocí a la que después fue mi mujer, nos casamos aquí, tuvimos nuestros hijos que se fueron adaptando, incorporando a las actividades. Muchas de las melodías que se entonaban en el templo de Rodas se siguieron cantando, muchas se perdieron, algunas han quedado, y yo rescaté un par de canciones que se cantan en las festividades de Yom Kippur, por ejemplo, el Norah Alilá. El Norah Alilá, el Norah Alilá, Amsilanu Mejilá, Bellata Neilá. Oh Dios grande y poderoso, ensalzado y temeroso, acordanos tu perdón en hora de Aquí nos afincamos, participamos de todas las actividades y está tal cual ahora, remozado con algunas cosas y siempre sigue siendo nuestra casa. Esta pared son nuestra casa. Sus ojos entró todo, espero que nos lo pasen todos, será bueno, cerramos la valija y abrimos el paso a la ilusión. Allá vamos, Rodas. Y que se cumplan todos los sueños. Vamos a la habitación. No. De esto no me acuerdo nada, ¿qué querés que te cuente? ¿Qué sentís? Tampoco voy a poder hablar y decir lo que siento. Y porque eso es parte de una historia que yo era muy chico, no tenía noción de nada, pero que ahora me vuelven a la memoria algunas cosas. Las piedras, ¿Cómo se llama esto? los yeyos. Los yeyos. Emputás abajo, Darío. Estos son los yeyos. Camine. ¿Esto te acordás? Claro. ¿Y vos cuándo tenías cuando saliste de acá? Menos de 5 años tenía. De acá, la ubicación de mi casa, la ubicación de la casa de mi abuela que estaba enfrente, y el templo Shalom, que recuerdo que íbamos con mis padres, las mujeres arriba por supuesto, y creo poder recordar el lugar donde se sentaban mis padres, mi padre y mi abuelo, la zona, la ubicación. Vamos a ver si resulta. Cuando subieron al barco, ¿te acordás? Sí, me acuerdo cuando salimos. Tuvimos que salir 2 veces, o casi nos embarcamos 2 veces, porque el primer día no pudo entrar el barco a puerto porque estaba con una tormenta terrible.
pero ya nos habíamos despedido con toda la angustia, con todo el llanto de toda la familia, el de dejar abandonado cosas. Y Porque ¿quién se quedaba atrás? mis abuelos paternos quedaban atrás, porque eran turcos y creían que al ser Turquía un país neutral no los iban a hacer nada, pero igual los metieron a todos los judíos. ¿En qué año fue eso? Nosotros en el 1939. En 1939 salimos con una delegación, un grupo de veintitantas personas, la mayoría éramos familiares entre nosotros, desde la fuente de los Caballitos de Mar, creo que podía irme a mi casa. Pero ¿Vos te acordás desde chiquito de esa fuente? sí, me acuerdo, pero muy vagamente. Son imágenes que me acuerdo. Lo mismo que había una palmera y que lo llamaban el datilar, por dátil. Y de ahí, no sé, mucho no recuerdo en ese sentido, pero de mi casa sí. Y dentro de mi casa también. ¿A dónde vamos, Sammy? Creo que era por acá, mi casa. Creo que era por acá. Esta no, la de mi abuela quedaba con la escalera mirando hacia acá, no hacia el otro lado. Y Es una casa conocida. sí, pero mi casa no quedaba tan cerca de la fuente. ¿O te parecía más lejos a vos? Vivía justo enfrente, desplazado apenas. Is the kitchen of my house. Okay, yes, it was the kitchen. This is the big room. This one. I cannot remember what is there. The bath, Yes, this was the bath, and this is the door. the port to the entry. The other side of this entry was my grandparents' room, Okay. and down my room with my father's. And I remember a garden Yes, behind. with the tree of prune. Yes, yes. I think there is. You can see Can, that. we can. Yes, yes, yes. Está el árbol. No era de prunas, era de nísperos. It's this one, the tree, huh? Nísperos. Nísperos. I little mind for years. Memories. Huh? Memory. Well, thank you. You're Thank you. welcome. You're welcome. Thank you. Thank you. welcome. Of course. Thank you. Thank you very much. Thank you. 34 years ago. Yes. And You're welcome. And we come here for first time. Wow, great. Have a group there from... Hace falta para memoria. Of more people? Yes. All. It's opening now. For... Muy happy solución simple minian. Muy bien. Ah, mira, eso. Eso de... Ese de Dios. Carmen. Yes, I here. Very educated. Sammy is one of the educated people. He comes here for the first time after 70 years. He was born here, and when he was 4 years old or 5, he left Rhodos in 1939, just when everything started, I think, here. So you were one of the lucky ones. He was 5 years old. Notrika. You're also Notrika? No, I'm Poland, but North Africa is in my family too. It was the synagogue. Excuse me, some say
his mother is sit there And my grandmother. I suppose this place is when my father and my grandfather sit. It's 5 when you left and 39. Yeah. tomorrow he's So you're 75. 77. Yeah, he's 70. Yeah, Then 74. ¿Cómo? 74 or 74? Tomorrow. 74. 74 tomorrow. I prepare my trip just for this. What a wonderful present. And this is the present. Yes, that's unbelievable. Ya está. Yo me sentaba ahí, me volví a sentar y bueno, será hasta la próxima. Cumplir con un sueño, volver a Rodas y volver a lo mejor en mente, volver a reencontrarme con mi abuela, mis tíos, mis abuelos. Pero ir a Rodas es tratar de encontrar en cada piedrita parte de mi historia.